Buenos días. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que se titula Asociando el caudal de los ríos de Costa Rica con la diversidad de morfoespecies de algas. Los integrantes de este grupo somos Jessica Rosales González, Jorge Elizondo Calvo, Andrea Gamboa Araya y Andrés Hernández Jiménez. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la diversidad de morfoespecies de algas y el caudal del río. Las algas dulceacuícolas son indispensables en el ambiente, ya que estas, además de encargarse de producir el oxígeno en el ambiente, participan en los ciclos de nutrientes como son el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Estas también forman parte de la cadena de detritus y son productoras primarias, ya que transforman compuestos químicos inorgánicos en orgánicos e intervienen en otros ciclos bioquímicos. En ambientes de agua dulce, la presencia de ciertas algas puede llegar a ser un bioindicador de la calidad de esta misma. Por estas razones, es importante conocer las condiciones óptimas en las cuales pueden subsistir y desarrollarse distintas especies y grupos de algas dulceacuícolas. En muestreos de distintos ríos en el país se han hallado 4 géneros del grupo Cyanopprocariota, los cuales presentan hábitos coloniales y con mucílago. Una especie del grupo Chlorophyce, la cual está en forma planctónica, y 52 especies y 6 géneros del grupo Basilisophyceae, las cuales son las diatomeas, que por lo general se encontraron de forma planctónica y la mayoría adheridas al sustrato. La presencia de esta alga se puede ver afectada por factores como la corriente, la cual se ha estudiado que conforme aumenta la velocidad de la corriente, se presenta una menor densidad de algas. Se ha encontrado también que por lo general el crecimiento de algas verdes filamentosas se da en ambientes de poca profundidad, con bastante agresión por burbujas, la cual es causada por la turbulencia del agua y corrientes veloces. Esto también se ha relacionado con las estaciones del año, en la que periodos secos presentan una mayor cantidad de algas, ya que se disminuye el flujo del agua. Otro posible factor es la fricción y el arrastre del río, que en condiciones turbulentas puede causar que los propágulos no se adhieran correctamente al sustrato, lo que también puede llegar a afectar la reproducción de las algas. Además, se ha observado que algas ramificadas han desarrollado mecanismos para sostenerse y flexibilidad en sus tejidos para poder resistir las corrientes de los ríos. Para la realización del muestreo se escogieron 2 sitios de estudio, en este caso 2 ríos, el río Tiribí y el río Jorco, ubicados respectivamente en San Ramón de Tres Ríos y Saletrillos de Acerrí. Estos ríos se ubican a una altitud media de aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar y se realizó el muestreo sobre los días 4 al 8 de julio del 2021. Para la toma de muestras se realizaron transectos de 3 metros de longitud y en esos transectos se realizaron mediciones de flujo del medio de agua que se terminan teniendo valores de metros cúbicos por segundo y se realizó una recolección de algas por raspado de sustrato y por muestras de agua. Entonces, para la realización del muestreo se crearon transectos de 3 metros cada uno y se dividieron esos transectos en 3 partes iguales. Esos transectos se tomaron datos de la primera y de la tercera sección. Para poder medir el flujo medio del río, en esta región del río, se utilizó el método flotador, que consiste en colocar un flotador en el punto de inicio y recogerlo en el punto final, tomando mediciones de tiempo, y luego se toman mediciones de profundidad del río y se hace un promedio de la profundidad del río y con estos valores se puede calcular el caudal del río. Para poder tomar las muestras de algas presentes se realizaron raspados de los sustratos encontrados en el río. Aproximadamente 5 centímetros cuadrados fueron raspados 2 veces en cada una de las secciones del río de cada transecto y seguidamente se tomaron muestras de agua de la columna de agua 2 veces en cada una de las secciones que se habló. Para la recolección de algas se utilizaba un tubo de muestreo y además se realizaron mediciones de pH y de temperatura utilizando papel pH y un termómetro digital. Y además se realizaron anotaciones del sitio de muestreo como hojarasca presente, luminosidad presente y como presencia de materia orgánica en descomposición. Para el análisis de datos y de muestras se determinó primeramente el caudal del río utilizando la ecuación del caudal del río
por transecto de cada río y luego se procedió a la identificación de morfoespecies utilizando microscopios ópticos, para luego proceder a realizar un análisis de la relación entre estos datos y las morfoespecies presentes con el caudal del río. Como resultados principales se encontraron 31 morfoespecies de diatomeas, 4 morfoespecies de euglenas claramente identificables por la mancha ocular, 2 morfoespecies de cianobacterias, 27 morfoespecies de algas verdes y 2 morfoespecies de dinoflagelados. Adicionalmente, no se encontró una diferencia significativa entre los valores de pH y temperatura determinados para cada uno de los transectos en ambos ríos, y estos transectos se escogieron de modo tal que se tuviera transectos con cobertura boscosa considerable y transectos expuestos a alta luminosidad solar. Los valores de flujo total de agua varían entre los 0.075 y 1.4 metros cúbicos sobre segundo. En la figura 1 se puede notar que el número total de algas según el tipo de muestreo es de 20 algas para el muestreo en agua y más del doble, 45, para el muestreo por raspado de superficies. En esta figura se puede notar que las diatomeas forman la mayoría de individuos encontrados, seguidos por las algas verdes y apenas unos pocos del resto de algas como cianobacterias, euglenas y dinoflagelados. En la figura 3 se puede notar que el número total de algas decrece en función del incremento del flujo en metros cúbicos por segundo y claramente se tiene una pendiente negativa para la relación lineal entre estos valores. En la figura 4 se puede observar un comportamiento decreciente en el número de morfoespecies contra el flujo de agua en los transectos de los ríos, principalmente para las algas verdes. Sin embargo, las diatomeas muestran un comportamiento similar a lo largo de todo el río y para las euglenas se observa un decrecimiento también. En este estudio se encontró una mayor cantidad de morfoespecies utilizando la técnica de raspado en comparación con la colecta de agua, lo que se pudo dar debido a que se encontró una mayor cantidad de organismos bentónicos, como algas verdes y diatomeas, en comparación con la cantidad de organismos planctónicos que fueron dinoflagelados y euglenas. Por otro lado, la cantidad total de morfoespecies encontrada disminuyó conforme aumentó el flujo del río, lo que se comporta como se esperaba, ya que se ha encontrado que conforme aumenta el caudal del río, disminuye la densidad y diversidad de algas. Sin embargo, no se puede obtener una conclusión definitiva, debido a que la pendiente de las tendencias no es lo suficientemente pronunciada para esto. Además, el coeficiente de relación no es significativo para poder llegar a afirmar que existe una tendencia con estos datos. Ahora, al analizar la cantidad de morfoespecies con respecto al flujo volumétrico, que sería el caudal del agua, se encontró que las euglenas se encontraban únicamente en valores de caudal bajo, al igual que los dinoflagelados, lo que ocurre porque son organismos planctónicos, y se ha visto que un caudal alto tiene un efecto inhibidor de la biomasa de fitoplancton. El flujo volumétrico de los ríos afecta de manera variable la cantidad de morfoespecies de algas verdes encontradas. Esto se debe a que el caudal varía dependiendo de las condiciones ambientales, y la velocidad del flujo puede tener un efecto positivo por el transporte de nutrientes. Se ha visto que morfoespecies pequeñas se ven beneficiadas por una velocidad de flujo mayor debido a la transferencia de nutrientes. En cambio, las algas filamentosas se verían afectadas negativamente por la fuerza de arrastre. En cuanto a las diatomeas, su comportamiento es esperado, ya que estas pueden estar presentes en aguas estancadas o debajo de caudal, o también en zonas más caudalosas. Finalmente, no se encontró una relación clara entre el flujo de un río y la diversidad de morfoespecies encontradas, y se encontró una mayor diversidad de estas especies bentónicas utilizando el método de raspado en comparación con el método de muestra de agua. Una limitación que presenta este trabajo es el bajo contraste entre las secciones de alto y bajo flujo. Para futuras investigaciones se recomienda la toma de datos en secciones del río con un flujo de 3.5 metros cúbicos por segundo o superior. Agradecemos al profesor Leonardo Lezer Rojas del Laboratorio Lanambios por facilitarnos el microscopio óptico. Además, también a José Picao y a Mariana Viales por su colaboración con la identificación de las morfoespecies observadas.